Colegios Andrés Bello y EduPac de Cabildo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Les saluda Hernán Pulgar Aguilera aquí en el programa Al Aire con nuestra gente. Son las 10:05. Ya estamos al aire, como todos los martes, conversando con Mario Alvarado, concejal de la comuna de Cabildo, para hablar un poco de lo que está ocurriendo, la contingencia, que está muy enrarecida la contingencia con el tema si clasifica o no. Yo llamé recién a una persona y le dije que lamentablemente, como no fui a Martes, no fui al planeta Marte, no califiqué. ¿Ah? Es terrible, pero bueno, hay que tener un magíster en internet y no sé, para poder postular algún bono del gobierno. ¿Cómo estás, Mario? Gusto de saludarte. Bienvenido a Che Radio, como siempre, a acompañarnos cada martes. Hola, Hernán, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los que están conectados a Che Radio en este momento, en todas sus plataformas. Parece anecdótico que lo tuyo, pero le pasa a mucha gente en este país, y no solamente este país, nuestra comuna, ¿no? Sí, complicado porque uno, a ver, se agradece que intenten ayudar a la gente, pero yo, por ejemplo, hay personas que no han clasificado porque les faltaron 10 lucas para cumplir con el mínimo. O sea, otros 7.000 pesos. Entonces, yo creo que aquí se sigue equivocando el gobierno de turno. Yo creo que no quieres entender de que tiene que haber una ayuda universal para toda la gente de un mismo monto, qué sé yo, porque un monto por aquí, otro monto por allá, al final lo hubiese sido más económico y mejor un sueldo universal para la gente. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha pasado estos días? Es terrible porque hay muchísima gente que no tiene cero ingreso, Mario. Mira, dos situaciones. Mira, una cuestión más bien histórica. Chile siempre se caracterizó para afuera, ¿cierto? Como nos veían del exterior de los años 90 por acá, por políticas fiscales bastante ordenadas para los momentos de vacas flacas, ¿no? Sí. De guardar recursos. Precisamente esas políticas permitieron guardar recursos. Y yo diría también, y ahora en vista de lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019, también a costa de algunos derechos que creemos que deben ser sociales garantizados. Pero bueno, se dio esta política fiscal donde estamos hablando de unos 23.000 millones de dólares guardados en el extranjero, sí, precisamente para los momentos de vacas flacas. Así es. ¿No? Momentos de vacas flacas. Sí. Una imagen bíblica por lo demás. Y las vacas flacas llegaron ahora muy fuertemente con esta pandemia. Así es. Entonces, el gobierno, tú señalas, no ha querido desempolvarse de un prejuicio y de una ideología detrás. ¿Cuál es? Estamos acostumbrados a la focalización extrema, donde los requisitos determinan a quién va la ayuda, ¿cierto? Y los requisitos, como tú lo señalaste, son tan complejos de repente. Tú magíster en internet para algunas personas, sí, y te ponen a navegar y se hace muy compleja la llegada burocrática para acceder a este tipo de beneficios. Hay constancia, ¿cierto?, de que no llega a todos, pero el gobierno insiste en focalizar. Así es. Se dice que no está modernizado o no está actualizado el registro de datos de las personas, pero insistimos en focalizar. Y así un montón de cosas. Lo que tú señalabas fuera del micrófono, no, porque dentro del micrófono, una diferencia de 7.000 pesos, no te llega el bono. Después, incluso de casos de pensionados que estaban con licencias médicas, que se le juntaron licencias médicas y le llega un beneficio de 1 millón y algo, no un beneficio, perdón, lo que se les debía. Sí. Entonces, como aparece como 1 millón,
no califica para recibir el bono. Es una estupidez, perdón, en tiempo de pandemia. Entonces, están las dos disyuntivas. Una cuestión, como digo, ideológica, la extrema focalización, que es típico de mentalidades neoliberales o capitalistas extremas, y el beneficio universal, que es mejor equivocarse, ¿cierto? En los extremos. Siempre habrá a alguien que se le beneficie, pero no se pierde el sentido de la inclusión. Les llega a todos, no te equivocas ahí en ese sentido. Entonces, claro, el gobierno en un arranque, no sé cómo llamarlo, final, ha dicho extender el beneficio un 80%, ¿cierto? Y sin tanto trámite, pero la motivación que hay detrás es más bien es por el contexto político y la presión que está sufriendo. Así es que yo creo que tenga una sensibilidad bastante grande respecto de otorgar este beneficio a la gente. Sí. Ese contexto político y la presión. Contexto político incluso de sus partidarios, ¿cierto? Le han dicho, presidente, no recurra. Estamos hablando ya, nos pasamos al tercer retiro. Sí. No recurra al Tribunal Constitucional, sino que mejore el proyecto del tercer retiro para que la gente acceda rápidamente al beneficio. Y se ha demostrado, a pesar de todo lo que se diga, no hay ninguno que diga que es una política pública adecuada, si quieres tú llamarla, pero ha sido el instrumento más rápido y eficaz de entrega de beneficios. Así es. Oye, pero permítame Claro, privatizando la crisis, ojo, porque son los propios trabajadores que son los que ponen de su plata. Mira, entonces, quiero hacer un punto con lo que tú dijiste recién al principio dijiste tú del tema de la plata que tenemos fuera. Nosotros, para que la gente entienda, y estamos tratando de educar en este programa que hacemos los sábados, que se llama Educación Financiera, donde estamos tratando, como te digo, de educar, y resulta que nosotros por muchos gobiernos, la mayoría de la centroizquierda, han sido muy rigurosos en el pago de la deuda, ¿ya? Y entonces hemos estado al día con el pago de nuestra deuda externa, y a la vez hemos comprado bonos soberanos, además, claro. Y hemos ahorrado. Tú hablas de 27, 28 mil millones de dólares ahorrados para las catástrofes de la crisis. Entonces nosotros, como país, como pocos países en el mundo, estábamos preparados en lo económico para algo así. Entonces el Estado, el gobierno de turno, y muchos gobiernos para atrás, han querido seguir manteniendo sus niveles macroeconómicos, que todo sea bonito, ajustadito, que la inflación no se escape, bla, bla, bla. Está bien, por un lado. Pero en una crisis tan tremenda, económica y sanitaria, los tenemos que olvidar de esos parámetros y mantener esas cosas porque es una emergencia. Y cuando hay emergencia, una familia que echa mano. Vendí hasta el auto. Si tenéis que vender el auto. Claro. Le echáis mano a todo porque tenéis que salir de la crisis. Entonces, dos cosas. Con ahorros que otros países no tienen. Con una capacidad de endeudamiento. Capacidad de ahorro. Y capacidad de endeudamiento también, porque estamos en el pico. Perdón, capacidad de endeudamiento, sí. Estamos en un 35-40% del Producto Interno Bruto y podríamos endeudarnos mucho más y a plazos y a un interés bajísimo. Hoy día la plata, conseguir plata del extranjero es muy bajo. Muy bajo. Y además, otro dato, un tercero si quieres tú. Hay 4.000 millones de dólares en fondo de defensa, que perfectamente se puede mover hacia la crisis. Así es. Y fíjate que si le aplicamos este impuesto a los súper ricos, que obviamente tú sabes que yo cuento con una amistad con don Juan Sutil y Seatis Bergersauer, él me mandó el audio del video donde lo entrevistaron y en ningún momento él dijo yo pesco, si le suben los impuestos yo pesco la plata y me voy para otro país. No, en ningún momento dijo él. Lo que él dijo es que subir el rango de 27 al 30% por 1 o 2 años para que los súper ricos apoyen la crisis, es lo que él dice, que a veces son permanentes. Entonces, y él habló de que inversionistas no van a ver bien ese subida de impuestos aquí, van a preferir invertir en otro lado. Entonces, ¿qué dijeron los compadres, los periodistas? Dijeron, no, el Sutil quiere pescar la plata y se va a ir con todos los empresarios para otro país. Y eso no es así.
Lo tengo el bien, incluso lo voy a colocarlo. Entonces ahí se reunirían 9.000 millones de dólares más para poder ayudar a la crisis. O sea, hay un montón de mecanismos para que haya una renta universal, Mario. Sí. Mira, los datos oficiales. Sí. El 2020, los más ricos del mundo se hicieron mucho más ricos, el doble más rico. Así es. Y por lo tanto también en Chile se aplica lo mismo. Los 4 o 5 millonarios o más ricos de Chile se hicieron el 72% más ricos de lo que estaban el año 2019. Así es. Y los más pobres se hicieron mucho más pobres, o sea, se distanció. Y hay una propuesta muy buena a nivel internacional, ni siquiera nacional, de impuestos a las corporaciones y a los más ricos. ¿Por qué? Por lo mismo que tú decías. Donde hay un Estado, porque como el movimiento financiero es mucho más rápido que los humanos, es decir, no tiene fronteras, pasa muy rápido, el capital se mueve como la sangre en el cuerpo, ¿cierto? De un extremo a otro, proponían que efectivamente en todos lados se hiciera este tipo de impuestos para que no ocurriera lo que tú estás diciendo, que huyan los capitales de una parte a otra, ¿no? Entonces, al tenerlo más o menos estandarizados, los capitales que se queden en el lugar donde producen y donde están situados y favorezcan en este caso, por ejemplo, si un chileno tiene la tentación de ir afuera con su capital, se encuentre con la misma situación de que han subido los impuestos a los capitales más ricos, ¿no? Eso es una propuesta que se hizo internacionalmente a las corporaciones y a las personas, pero en concreto de Chile, yo creo que, como dice el dicho, llevarse la mano al corazón, porque así como lo han pedido los más ricos en Estados Unidos, que le suban los impuestos para poder ayudar, a sus connacionales, en Chile no ha ocurrido el mismo movimiento y tenemos que hacerlo con la fuerza de la ley. ¿Y cómo se resisten? Se resiste muchísimo a este tipo de impuestos que es regresivo, claro, un montón de cosas que no recauda todo lo que tiene que recaudar. Oye, si la propuesta ni siquiera es permanente. Pero sabemos, pero hay una cosa hay una cosa que sabemos, que cuántas veces han hecho esta idea de un aumento de impuestos por un tiempo y todo han terminado permanente. Tenemos el aumento del IVA, por ejemplo, que en un momento estaba al 16, lo subieron al 18, después al 19 por un tiempo, porque teníamos una crisis, qué sé yo, y después hasta ahí volvíamos al 16, nunca se volvió al 16. Otro ejemplo, el año 85, el impuesto específico a los combustibles, lo vamos a subir por 1 o 2 años para recuperar las carreteras que se destruyeron en el terremoto y quedó permanente. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, ¿qué dice Juan Sutil? Leo textualmente. Justamente eso, que los impuestos pasan a ser permanentes después y no son por un tiempo. Segundo, la OCDE, el promedio de impuestos a los empresarios es del 23,5%. En Chile es el 27%. Hoy día. Sí, pero hay que enseñar todas las exenciones que tienen. Y eso, justamente, que me faltó recién decir, sacando las extinciones, se reunirían 7.000 millones de dólares más. Sobre todo los del petróleo, que tú sabes que los transportistas no pagan petróleo, no pagan el impuesto específico. Pero yo, me acordé de una frase de Kennedy, el año 62 más o menos. ¿Ya? Dice, ya está bueno de pensar lo que puede darle el país a ustedes, sino ustedes lo que le pueden beneficiar al país. Uh-huh. Llega un momento en que hay que pensarse en ese principio, ¿no? Así es. ¿Cuánto he recibido yo en mi vida de este país con todo lo que me ha aportado, los beneficios, las leyes incluso creadas en beneficio de la empresa, de las exenciones que estamos hablando? Porque gracias a eso también yo tengo los recursos y me hice millonario, pues. Entonces, no llegará el momento en que yo tengo que aportar definitivamente a la construcción y en este caso a la crisis. Es una pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario. Yo creo que sí es necesario discutirlo. Y por un principio ni siquiera marxista. Estamos hablando de un principio humano. Incluso la Iglesia Católica tiene un principio de la doctrina social donde dice el destino universal de los bienes. Aquellos que ganan más y reciben más tienen el deber y moral de contribuir más, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario discutirlo y sí es necesario que
Y además que estamos hablando de 5.000 personas en Chile, ¿eh? Sí. No estamos hablando de un universo más allá de esa cantidad. Sí, sí. Sí es necesario que por ley ellos distribuyan su riqueza, que ha sido también gracias al esfuerzo de los trabajadores, gracias a los beneficios fiscales, gracias a la ley que le ha permitido hacer este tipo de riqueza. Así que ojalá que se dé y tengan buen puerto y no se resistan tanto. Sí, yo creo que puede darse. Puede darse en el Parlamento, porque en el fondo va a tener que ser ley. Sí, claro. No tiene que ser de otra manera, tiene que ser ley. Y obviamente hoy día se está esperando, la gente esperanzada, ¿no es cierto?, también el tercer retiro, que la comisión de ahí en el Senado ya lo aprobó en particular, y mañana creo que lo meten a la sala y esperando. Pero el gobierno, con lo que dijo ayer, el jueves, el gobierno ayer salió con un aumento del IFE y toda la cuestión y ya sigue dando señales que va a ir al TC. No sé si al último minuto va a querer ir al TC con una derrota, sería una derrota, pero tremenda, porque estamos hablando de gente, incluso hay varios senadores y diputados de la UDI que le están diciendo a su presidente que no vaya al TC, y él le insiste. Y hay otra cosa, Mario, que yo se lo dije a la senadora Rincón el domingo, cuando estuvimos conversando el domingo, que si el presidente habla, y está en todo su derecho de decir de que él cuando jura como presidente, o el parlamentario, o cualquiera, él dice que está comprometido a respetar la ley, ¿no es cierto?, la Constitución. Todas las autoridades. Pero en el primer retiro no lo cumplió, faltó a eso, porque no fue al TC. Entonces, ¿cómo puede decir ahora que tiene que cumplir por el tercer retiro si en el primero faltó, entonces? ¿O no? Sí, no, está bien. Puede ser una cuestión argumentativa, pero yo lo veo complicado, esta situación de... Ahora ya con mucha fuerza el presidente decía de poner el recurso en el TC. Yo lo veo más disminuido ahora. Están todos en ascuas y no responde a la pregunta si va a recurrir o no al TC. Ayer, cuando anunciaba el IFE precisamente, le preguntaron y él rehuyó la pregunta. Yo no sé si toma la determinación. ¿Podría ser una buena señal, decís tú? Sí, yo no sé si toma la determinación al final. O qué argumentación va a dar para no ir. Claro. Porque hay presión de todos lados, ¿no? Incluso la acusación constitucional que está de por medio dando vueltas, si es que el presidente acude al TC para revertir el tercer retiro. Ahora, la acusación constitucional a mí no políticamente creo que no sería adecuada. Claro, creo que no. Claro. Permitiría un reagrupe detrás de la institución presidencial, en este caso de la derecha. Oye, Mario, pero te digo, dime. Pero sí, y va a ser un tema muy bueno para la redacción de la nueva Constitución. Yo creo que sería bueno señalar en la nueva Constitución un plebiscito revocatorio, ¿no? Porque actualmente una acusación constitucional tiene causas para destituir al presidente, que es muy difícil que se dé actualmente en las condiciones en que está. No se va a dar, y como digo, políticamente sería no estratégico y permitiría la recuperación de un sector. Pero en la futura Constitución, un plebiscito revocatorio, donde la ciudadanía se pronunciase sobre esto, yo creo que el presidente no estaría actualmente, pero no solamente con el presidente, sino con todas las autoridades electas deberían pasar por el filtro de la ciudadanía cuando no se cumplen ciertas metas o expectativas que la ciudadanía esperaba de la autoridad. Sí. Sería un buen tema de discusión y ojalá que esté en la Constitución que se viene. Oye, ¿tú me vas a decir algo? Sí, Mario, me pareció muy bien, porque yo siempre en la mañana llego muy temprano aquí al estudio a trabajar y pongo las noticias, y también luego pongo los matinales, un matinal que ha dado mucho que hablar, que es el matinal de Chilevisión, donde, no sé, este joven la está haciendo muy bien. Yo creo que están haciendo, porque están utilizando bien el espacio para la discusión de todos estos temas que son relevantes.
Y me gustó la actitud de los alcaldes que no solamente estuvieron en el canal, sino que fueron a La Moneda, varios alcaldes, a pedirle al presidente que no recurriera al TC. Y porque los alcaldes también son actores principales, porque los alcaldes están en contacto directo con la gente, ¿no es cierto? Entonces es súper importante, independientemente de que hay una campaña y que hay una elección próxima ahora el 15 y 16 de mayo. ¿Cómo lo ves tú, la importancia que tienen que tener los alcaldes, los nuevos alcaldes en esta vinculación social entre las municipalidades y el gobierno central, Mario? Porque muchas veces el distanciamiento es muy grande, los alcaldes no se mueven de sus comunas. Yo creo que el alcalde se tiene que mover de las comunas, hacer gestión, ir a golpear puertas. Bueno, tocaste varias cosas, pero mira, sí. Yo creo que el alcalde ha dado una señal muy importante desde el estallido social. Ya. Si quiere, mira, ahora viene la memoria. ¿Quién propuso el primer plebiscito para una nueva constitución o no constitución o redacción de una constitución? Fueron los alcaldes, ¿te acuerdas? Ah, sí. Fueron los alcaldes los que promovieron el plebiscito y se hizo, incluso en la Comuna de Cabinto también se hizo, ¿no? De plebiscitar de redactar una nueva constitución o no, y cuáles serían los temas por allá por el 15 de diciembre del 2019. Cuando viene la pandemia, son los primeros en salir diciendo, señores, el sistema de nosotros, el de SAM, ¿por qué no nos toman en cuenta y están llevando la crisis a través de los Ceremi? ¿Se acuerda o no? Y también estaban ahí, y salieron los alcaldes a decir. Y ahora yo, con mucha, no sé si complacencia o no, yo escucho alcaldes de derecha, en este caso ayer escuchaba a Codina, hablando precisamente de lo que conversábamos anteriormente, Hernán, de, por favor, paren de focalizar y universalicemos los beneficios a las personas. Dejémonos de recortes o sesgos ideológicos, ¿no? Porque los alcaldes son los primeros que se dan cuenta de cuáles son las necesidades y dónde van a golpear las puertas. La gente va, lo primero que hace es el municipio. Entonces, por supuesto que tiene que cambiar la relación de pasar de una administración como están ahora jurídicamente establecidos, ¿cierto?, en la Constitución, los municipios, a pasar a ser gobiernos locales. Y eso hay que entablar bien qué relación van a tener con las otras instituciones subnacionales, es decir, aquellas regionales en el gobierno regional, aquellas provinciales y el gobierno local. Entonces, esas relaciones hay que verlas. Si va a tener autonomía en hacer proyectos, si va a tener recursos propios para proyectos, si va a tener beneficio de los impuestos de aquellos que explotan aquellos que tienen industria en su territorio, etcétera. Hay un montón de cosas. Actualmente los alcaldes no tienen esa prerrogativa, ni siquiera en temas de agua, ni siquiera en temas de plantaciones, nada. Entonces, solamente administran aquello, y administrar hace eso, administrar lo que viene del Estado central, con pocos recursos locales, a través de algunas patentes, y eso, y tienen que arreglárselas con ellos. A veces, mendigando, como dije, depende a veces del color político que tenga el alcalde, le llega más o menos beneficio. Eso se tiene que terminar, ¿no? Porque los alcaldes muchas veces pasan a ser solamente, como digo, administradores, gestores, pero no preponderantemente políticos. ¿Ah? Entonces, establecer las relaciones, como digo, en gobiernos subnacionales, de cómo debería ser un gobierno local, yo creo que es una discusión que hay que darla. Y haciendo historia, esto no es una cuestión de ahora, es una cuestión. En 1925 la Constitución dejó estéril lo que hablaba de los municipios y del 33 ya, de los municipios y todos los beneficios que tenía que tener, quedó esterilizado. ¿Por qué? Porque el centralismo absorbió y los alcaldes podían adquirir poder y un montón de cosas que se le pasa por la mente al poder central. Yo creo que sí es necesario, Hernán. Disculpa, había muteado porque había venido mi esposa a dejarme agüita y
y la hablé. Ahora sí, no puedo dejar pasar, Mario, algo que me preocupa, obviamente, como ciudadano de Cabildo. Tú sabes que no solamente por el tema de la radio, la gente me ubica porque yo soy gestionador en muchos temas, sobre todo en temas que tienen que ver con temas de salud. Y además, como director de la radio, siempre me están llegando mensajes, me están consultando la gente, todo. Y hay una reclamación, pero esa reclamación yo quiero hacer una crítica constructiva, ¿no? Que vaya en pos de... Usted está postulando a ser autoridad de Cabildo. Entonces, me preocupa esa relación de la municipalidad con los sectores rurales. Si bien es cierto, ahora hay una encargada, creo en estos últimos 1 o 2 meses se puso una encargada social para que atienda a las personas pero yo creo que hay que potenciar eso, Mario. Hay que llegar con el departamento social, no sé, una vez al mes, a lo menos, que se instale, ¿no es cierto?, a la mitad, en la viña puede ser, porque a la gente le cuesta trasladarse con el tema de la pandemia, más el tema de las lucas, a veces que gente que anda junta las chauchas con otras para poder sobrevivir, que tenga que trasladarse a Cabildo, hacer cola, y a veces el trámite le dicen, oiga, no, tiene que traerme este papel y tiene que volver otro día, qué sé yo. Eso ojalá lo notes ahí por ahí, estimado amigo, y en tu proyecto de como nueva autoridad se tenga presente de que hay que acercar el trabajo social, el departamento social hacia los sistemas, hacia la parte rural, porque tenemos un cajón muy extenso hacia el interior de Cabildo que mucha gente, como te digo, me llama y me ubica y me dice, don Hernán, sabe que yo no alcanzo, no tengo plata para la micro, no tengo plata para el colectivo, para ir a hacer el trámite. ¿Qué te parece, estimado? Vamos a hablar de lo general a lo particular. Sí, sí. A nosotros en Chile nos absorbe siempre el centralismo. Es una tendencia, no sé si histórica, colonial, sí. No sé. Primero, como país, Santiago. Segundo, como región, Valparaíso. Tercero, como provincia, La Ligua. Siempre nos va absorbiendo. Sí. Incluso dentro de los municipios, la parte urbana se centraliza en el edificio consistorial. Así es. Y de ahí no se sale más. Entonces, en todas partes nos absorbe esta mentalidad de ser centralistas, ¿no? Y tiene razón la gente del campo, porque responde a eso lo que estoy diciendo, a un poco esa mentalidad. Yo diría que no solamente los servicios de municipios deben desplazarse a los territorios, dando publicidad y conociendo los beneficios o proyectos que puede otorgar el municipio a las distintas organizaciones, la gente, sino también los consejos municipales. Uh-huh. Los consejos municipales, así como lo propusimos hace ya casi 8 años atrás, Roberto Muñoz Papá, ¿ya? ¿No? Entonces dijimos que teníamos que salir del municipio para que la comunidad sea la que en su propia dimensión, circunstancias, reclame cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades que hay que hacer en su espacio, ¿no? Porque a veces es re fácil determinar voy a usar la palabra, centralismo municipal, aquellos que las comunidades viven en sus propias circunstancias. Entonces, no es lo mismo. Entonces, eso te hace una democracia mucho más horizontal, ¿no? Sí. Son ellas las que determinan las cosas. Son ellas que determinan sus necesidades. Porque a veces el municipio dice, bueno, a lo mejor aquí hace falta una vereda, y me dice la comunidad, no, por dar un ejemplo, no, lo que nosotros es que queremos que nos planten árboles, ¿no? Entonces, pero como no hay un contacto directo, claro, pavimenta una vereda, que también es un beneficio, pero no era la prioridad de la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, también hay que trasladar ese centralismo de hacer los consejos en un lugar físico y cerrado, también sacarlo al territorio, que sea para una democracia mucho más participativa y horizontal. Entonces, lo que tú me dices de salir de los departamentos, yo creo que también es necesario hacerlo. El departamento social, sobre todo, Mario. Y, bueno, en estas circunstancias, sí. Además. Sí, sí. Además.
Sí, así que hay que anotar eso y ojalá tanto tú como candidato o los demás candidatos consideren ese. No hablemos mucho de las candidaturas, mira que no estoy dando nombre, no estoy diciendo el nombre de la persona, pero aquí todos sabemos, se puede hablar de que hay candidatos, pero no nombres, y ni tampoco llamar a votar por alguien. Eso está prohibido. No, está bien. Pero, oye, Mario, la situación es complicada, pero como yo le puse por ahí a un amigo, le puse, no se preocupe, que esto en algún minuto pasará, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando duro para poder sacar esto adelante. Sí, y sobre todo aprender, pues, digamos, ¿cuánto? Sí. Un año y algo. Sí. Después, yo cuento el estallido social, sí. porque se nos juntaron dos cosas. Sí. Y además de la pandemia, tenemos que aprender y viene una redacción de la Constitución. Así es. Yo creo que hay que aprender del servicio de salud, ha estado a la altura, no ha estado a la altura. Uh-huh. Si es que hay que hacer un servicio universal de salud para todos y un solo sistema, no dos. La educación misma, la tecnología. Oye, antes que se me vaya, felicitarte a ti, a todo el consejo, al alcalde, por esa nueva adquisición, que es la ambulancia. Es fantástico eso. Esas son las cosas que la gente espera que las autoridades hagan. Bueno, eso es lo inmediato, claro, eso es lo inmediato. Se aprobó, mira, qué bueno. Sí. Se aprobó hay una ambulancia que compró el municipio, 60 millones y algo costó, 65 millones y algo costó, y se la traspasó en comodato al hospital o al servicio Villamarquillota, en el hospital de Cabildo. Y la pregunta es, ¿por qué en comodato, no? Y no se la cedió. Se la pasó en comodato 20 años. Ojo, 20 años que, ¿cuánto tendrá una vida útil una ambulancia? 10, 15 años, no sé cuánto tendrá una vida útil. Por el desgaste que tiene y el uso que tiene. Pero lo quisimos hacer así por la sencilla razón, Hernán, para que fuera una ambulancia exclusivamente usada aquí en Cabildo y con las personas de Cabildo. Porque al cederla, tú pierdes el dominio, ¿cierto? Pasa a ser propiedad del sistema de salud, en este caso de la Villamarquillota, y ellos dispondrían de la ambulancia en un caso de necesidad. Supongamos que Cabildo, es necesario que esta ambulancia se vaya a Quillota o a Petorca o a otra parte, ¿no? Entonces, con ese comodato nosotros pusimos cláusulas diciendo que solamente fuera uso exclusivo de acá. Bueno, y además con un chofer en comisión de servicio dado al hospital, ¿no? ¿Pagado por la municipalidad? Sí, la municipalidad lo otorga en comisión de servicio por 3 meses, y si no logran llenar el cupo de chofer en el hospital, se prorroga otros 3 meses más. Así que yo creo que es un gran beneficio. Excelente. Mario, se nos fue volando los minutos, 35 minutos conversando con Mario. Siempre nos falta tiempo para conversar con Mario. Y de verdad, créanme, Mario siempre me dice, ¿y de qué vamos a hablar? Siempre tenemos temas con Mario y siempre lo digo, contigo y con el Cristian Macaya, que este sábado pasado volvió conmigo. Yo lo había tenido abandonado como un mes que no lo tenía en la radio, porque son personas que me encanta conversar, porque saben de lo que estamos hablando, y los otros no son muy... A mí me carga muchas veces personas que son invitadas, porque yo veo mucha televisión, pero veo televisión en cuanto a programas políticos, entrevistas y tal, y veo, ¿no es cierto?, de repente que son muy tenores, ¿no? Hablan con muchas cosas técnicas y palabras que son bonitas, pero el común de la gente no lo entiende, y por eso es bueno ser simple en el discurso. No te preocupes, que yo también me enredo de repente en eso, y uno tiende un poco a ser medio academicista en algunas cosas. Claro. Y también, obviamente, la relación, la conversación siempre ha sido contigo, con los invitados acá, una conversación como en el living de la casa, porque a mí de verdad me siento muy, muy a veces avergonzado ver a un Matías del Río y a una periodista que según son prestigiosos periodistas, atacando y no dejando hablar a la invitada o al invitado, interrumpiéndolo a cada rato, no lo dejan terminar su frase o la respuesta. Entonces eso
Eso no puede ser. Porque Bueno, a veces, ¿qué hago? ¿Cuál es el error muchas veces? Que hago muchas preguntas en una. ¿Ah? Puede ser. Sí, pero cuando la varias. persona empieza a hablar, yo las dejo que hablen hasta que terminan pero la idea es la conversación simple, ¿o no, Mario? Sí, sí. De hecho, la simplicidad es cuando las cosas, yo diría que son más simples de lo que uno cree, ¿no? Sí. Cuando uno las desmenuza y analiza, ya se empieza a complicar. Pero dicen que Dios es simple, pero cuando tú empiezas a desmenuzarlo, ya te causa Dios es uno solo. Mira qué simplicidad. Sí. No, pero 3 personas, chuta, ya empezamos a complicarlo. ¿No? Pero bueno, así es. Sí. ¿Qué le va a hacer? Pero estamos viviendo un periodo bastante difícil, duro. Yo creo que hay que recomponer, no sé si en un momento determinado existió lo que se llama el alma de Chile, hay una historiadora que lo pone de esa forma, pero yo sí diría que hay que restablecer. Por mucho tiempo el discurso fue lo individual y todavía se escucha muchas veces, rascarse por sus propias uñas, el discurso del mérito, ¿no? Un discurso hegemónico del mérito, que tú te las puedes por sí mismo y alcanzar la cumbre, etcétera, dejando de lado y con competencia dejando de lado a otros. Yo creo que llegó el momento de la solidaridad y la colaboración y la inclusión, que esta pandemia nos enseñe eso por lo menos. Así ¿no? es. Porque la Sagrada Escritura es sabia. ¿Qué tienes tú que no lo hayas recibido, no? Y después San Pablo dice, ya no, entre nosotros no hay ni hebreos, ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni amos, ni señores, ni siervos. Y eso para decir de la igualdad entre todos y de que todo lo que recibimos no es mérito nuestro solamente, sino hay una comunidad detrás que está apoyando siempre. Entonces hay que restablecer esos vínculos relacionales. Perfecto. Con solidaridad, con colaboración, con inclusión. Esto tenemos que aprender de la pandemia. Vale, Mario. Mario, qué gusto tenerte cada martes conversando de la contingencia local y nacional. Gracias, Mario. Gracias a ti, Hernán, que esté muy bien. Saludos a la familia. Vale, gracias. Nos vamos a la pausa y luego regresamos con el director del biprovincial, del Hospital Biprovincial. Vamos a hablar con él, ya se viene la inauguración de ese gran hospital, así que vamos a estar con él. Y al mediodía vamos a estar con la Seremi de Gobierno, hablando de los famosos bonos y todas esas cosas. Así que ahí le vamos a reclamar en vivo, en directo, lo que nos pasó a nosotros. Bueno, nos vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes. No se vayan de la compañía de la radio. Capaz que te llegue después. Así es. Bueno, chao, gracias por acompañarnos.